Es un gusto poder saludarle en este día 4 de junio y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero pasar a la próxima prohibición positiva que encontramos en la carta del apóstol Pablo, específicamente en el capítulo 6 de la carta a los Efesios y en el versículo 4. Y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablo de prohibiciones positivas, ustedes saben que es poner el acento en que Dios, de alguna forma, quiere evitarnos consecuencias destructivas para nosotros mismos o destructivas para otros. Nunca olvidemos que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esas consecuencias son, como algo de perogrullo, evitar las consecuencias destructivas o negativas. Y para eso entonces están las prohibiciones positivas que llamo yo. Y en la vida cotidiana usted se va a encontrar con miles de prohibiciones que son positivas, en el sentido de que si usted las ignora, va a cosechar consecuencias negativas y en algunos casos pueden ser consecuencias trágicas. Las leyes del tránsito, por ejemplo, cosas que usted puede hacer y las que no puede hacer. Y cuando usted ignora las que no puede hacer y las hace igual, entonces ahí vienen los accidentes, vienen las tragedias, vienen todas esas consecuencias desastrosas que no necesitamos grandes análisis para darnos cuenta. Vivimos en un mundo caído y Dios en su gracia no nos abandonó a que pase lo que pase, aunque en muchos lugares hoy día vemos esas consecuencias. La ley de la selva. Ahora, para evitar todo eso, entonces, en su gracia, Él trajo prohibiciones que son positivas. Y la de hoy día tiene que ver con el rol de los padres. Y uno puede agradecer que este rol es dirigido tanto al padre como a la madre, están incluidos en esto. Ahora, rápidamente uno puede revisar algunas cosas que tienen que ver con... con la cultura de la época en que escribía el apóstol Pablo. El comportamiento de los padres era, pero en muchos casos, era a veces peor que los animales. El abandono, la indiferencia, la falta de compromiso y todas esas cosas. Usted dirá, bueno, hoy día son cosas parecidas, pero en aquel tiempo la cultura era absolutamente ya generalizada. Y esto viene a ser un contracultura, lo que Pablo está diciendo acá. No exasperéis a ira a vuestros hijos. ¿Saben lo que significa provocar? Provocar es encender un fuego. Provocar es enfurecer, hacer arder de ira. Y es eso lo que está diciendo aquí, o contra eso está hablando el apóstol Pablo acá en cuanto a los roles. Llegar a hacer arder de ira a los hijos. Entonces, las preguntas que uno tiene que hacerse, bueno, pero ¿qué cosas producen esto? ¿Qué cosas crean esta ira, que alguien llegue a arder, así como un fuego en ira? No es simplemente un enojo. Imagínense de lo que el apóstol Pablo está hablando. Bueno, yo me puse a pensar un poco qué cosas producen el encender un fuego, el enardecer de ira a un hijo. Por ejemplo, tienen que ver con las injusticias. Eso
Eso es una cuestión que hace arder, cuando se producen injusticias. Sobre todo cuando los padres dicen, se hace lo que yo digo, no lo que yo hago. Las injusticias. Después, junto de la mano con eso, sobre todo tiene que ver cuando es el trato con los hermanos. Entonces vienen los favoritismos, que es parte también de esta injusticia, donde a uno le permiten lo que a otros le niegan, y en forma absolutamente transparente, fragante. Y eso produce ira, pero no solamente contra el progenitor, sino que también produce una ira contra el hermano favorecido. Y esas cosas instaladas dentro de la cultura familiar, eso provoca ira, los favoritismos. De la mano de la injusticia vienen las arbitrariedades. Y dentro de las arbitrariedades tiene que ver con la tiranía. Cuando se establece una tiranía dentro de la familia. Cuando los padres establecen un estilo de liderazgo donde es una verdadera tiranía. Y quizá usted ha conocido, a mí personalmente me ha tocado conocer esos ejemplos de padres tiranos, donde se les va la vida en que su autoridad, en que ellos mandan, sea la regla, independientemente de lo que sea. Se hace lo que yo digo, punto, sin ninguna discusión. Esas tiranías producen ira, y hay muchos hijos que yo he conocido que desgraciadamente con esos sistemas el corazón se les enfría, y no es un cariño, desgraciadamente, no es un amor que se enciende por sus padres. Lo sienten tan arbitrarios, tan tiranos, que lo único que les levanta, les hace surgir, es la ira. El autoritarismo del que hablábamos. Por supuesto, después están las burlas hacia los hijos o las críticas. Y usted quizás también conoce de ese tipo de conductas, de ese tipo de comportamiento, de ese tipo de trato, donde los padres lo único que hacen es criticar a sus hijos y de alguna forma irlos apagando, quitándoles el valor, quitándoles la fuerza, la iniciativa, por una constante crítica, que todo lo que el hijo hace, en el fondo, está malo. Y esas críticas van provocando a ira. Todas estas cosas que yo enumeré, son algunas de las que yo anoté, pero quizá usted tiene otras, o ha sufrido otras, donde, insisto, su corazón se ha encendido en ira y le dice: padres, ustedes no están para eso. Al contrario, y pasa a la segunda parte, él les dice, si no, les dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. La palabra criar tiene que ver con participar hacia la madurez. Algunos dicen, una acepción es acariciar o entrenar. En el fondo, los padres deben entender, según lo que dice el concepto de la crianza, deben entender que sus hijos deben desarrollarse, deben madurar, deben crecer. Y el padre tiene que ser un facilitador, no para que él haga de su hijo un ejemplo o un modelo de lo que él quiere o quería ser. De lo que se trata es de conocer a tal grado al hijo y ir facilitando y criándolo para que él mismo vaya madurando de acuerdo a lo que Dios puso en su corazón. Cómo
ha sido dotado, ha sido hecho con todas sus capacidades y por supuesto también con sus defectos. Trabajar para que él pueda madurar, para que él pueda crecer. Acompañarlo. Participar hacia la madurez. Criarlo en la disciplina. La disciplina tiene que ver con la educación, con el entrenamiento, con la instrucción. En la disciplina y amonestación del Señor. La amonestación tiene que ver con la llamar la atención, la reprensión suave o incluso la advertencia. Entonces, a lo que Pablo está llamando a los padres de Éfeso, que son padres creyentes, a que participen y se involucren en la crianza de sus hijos, para que sus hijos aprendan la disciplina, aprendan a vivir bajo la autoridad y el señorío de Cristo. No de Él, no del Padre, sino que aprendan a vivir bajo la autoridad del Señor. Y eso significa guiarlos, entrenarlos, instruirlos, porque van a tener que ir aprendiendo que lo que tienen que hacer no es por obligación, no es por imposición, no es por un legalismo, no es por una tiranía, sino que es por una relación. Su amor hacia el Señor. Y producto de ese amor surgirá una vida en libertad. Con la motivación absolutamente bien enfocada, que es producto de una relación. Y eso, insisto, todo eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo tanto, en tan poquito espacio. En mi forma de ver, tiene que ver con mucho diálogo, muchas conversaciones, preguntas, respuestas. Invitar a que los propios hijos saquen sus propias conclusiones y lleguen a entender de que su vida es una respuesta de gratitud a quien entregó su vida por ellos. En plena libertad, con un corazón bien motivado. Es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Yo conozco, y usted también seguro que conoce, muchos casos incluso de gente bien intencionada, gente en las iglesias, que establecieron sistemas dictatoriales, legalismos, costumbres, obligaciones, donde nunca hablaron sobre eso. Nunca dialogaron con sus hijos sobre eso. Y yo creo que esa forma de entender el cristianismo es una falta de fe. No estamos llamados a establecer autoritarismos, legalismos, imposiciones, persecuciones incluso. Estamos para que en la formación hacia los hijos o con los hijos obedezca a invitarlos a que ellos entiendan, conozcan y acojan la gracia de Dios y que su vida sea una respuesta voluntaria, propia, comprometida, pero de ellos, producto de entender cuál es el Evangelio. San Agustín de Hipona dijo una vez algo que a lo mejor a usted le
al escucharlo por primera vez no le suene bien en los oídos. Pero él dijo, ama a Dios y haz lo que quieras, porque ninguna obra destructiva puede surgir del amor a Dios. Ama a Dios, enseñar a los hijos. Y si amas a Dios, vas a tomar tus decisiones en concordancia con eso. Vas a evitar caminos destructivos para ti mismo y para otros, porque amas a Dios. No te vas a meter en conflictos, en conductas perniciosas, si es que amas a Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. Eso es lo que tenemos todos que aprender. Yo sé que muchas familias se han desgastado con sistemas, con reglas, con leyes, con legalismo, con imposiciones, creyendo que esa es la forma de que el Evangelio va a aprender en el corazón de los hijos. Y para muchos significó simplemente el efecto contrario. No, en otra parte dice el apóstol Pablo, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira. Evita las cosas que en un principio dije, las puedes revisar si quieres. Pero sobre todo, y termino, mucho diálogo, mucha conversación. Quizás paseos juntos, salir a comer juntos, conversar, hablar mucho sobre la fe y sobre las propias decisiones que cada uno tiene que tomar. Y que los hijos entiendan de esa forma, no solamente el Evangelio, sino que un amor bien intencionado. Aquí abajo puede dejar sus comentarios, si lo desea. Está mi correo electrónico, si también quiere tomar contacto conmigo. Y también hay datos de mi primer libro que están en la tienda de Amazon, si le interesa poder hurguetear algo por ahí. Yo le agradezco su tiempo, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.